Muy buenos días a todos. Les agradezco que se encuentren esta mañana con nosotros. Damos inicio a nuestras charlas sabatinas, Formar e Incluir, en la cual tendremos la participación de profesores investigadores, de algunos directores y exdirectores de institutos y facultades de nuestra universidad. La finalidad de estas pláticas es acercarnos un poquito más y conocer diversos temas desde la óptica, desde la perspectiva de profesores de amplia trayectoria, de amplia experiencia y que sin duda enriquecen con sus conocimientos nuestras vidas, nuestras visiones. Y para los estudiantes de nivel bachillerato, de nivel preparatoria y secundaria, pues es muy importante porque también nos sirve como motivación para poder continuar estudiando y ver los ejemplos y hasta dónde podemos llegar. Tenemos con nosotros, como siempre, la presencia de nuestra coordinadora, la maestra Erika, y en la parte técnica, el maestro Roberto. Muchas gracias. Tenemos el día de hoy, y bueno, con mucho gusto, con mucho agrado, al doctor Juan Ansúrez Marín, fue director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, profesor investigador titular C, ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y de una amplia trayectoria académica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy y le damos la palabra. Muy amable maestro. Saludo con mucho gusto a la maestra Erika y un saludo también a la señora directora. Agradezco muchísimo esta invitación y esta oportunidad que me dan de pues, poder platicar algunos temas que se han trabajado o que se trabajan en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y pues que son de mucha utilidad en el área de la industria y bueno, pues en muchas áreas. Me voy a permitir compartir. Muy bien, parece que ya se está viendo por ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, pues quiero platicar el día de hoy sobre este tema que he titulado Instrumentación Virtual en Ingeniería, un tema que el título se escucha pues muy actual, ¿no? En estas situaciones que estamos viviendo y que muchas de las actividades hemos escuchado de este concepto virtual, que pues es un concepto que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que se ha manejado en el área de electrónica particularmente. Entonces, pues quiero platicar un poco sobre este tema y pues los puntos que me gustaría abordar serían, pues en principio, la visión que para electrónica tendría este concepto de instrumentación virtual, cómo se realizan los procesos de medición y pues en particular la medición digital que tiene que ver con medios precisamente de este orden, digital o medios a través de una computadora. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones que tienen esta instrumentación? ¿Y cómo se hace, cómo se construyen estos instrumentos? ¿Qué son las herramientas que existen? Y pues en primer lugar tendríamos que pues, definir qué es instrumentación en términos de electrónica, porque pudiéramos tener pues varios conceptos, pues desde música, por ejemplo, un instrumento musical. Entonces, en el área de electrónica, que es el área en la que yo me desarrollo, pues lo entendemos como un término ya muy comúnmente usado para los instrumentos de medición.
que se utilizan para indicar, medir y registrar cantidades físicas. Y al hablar de cantidades físicas, pues nos enfrentamos a cualquier tipo de señal física. Hablemos de temperatura, por ejemplo, presión, señales en el área eléctrica, señales de voltaje, corriente, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas imágenes de algo que seguramente lo han visto. Ahí la carátula de un automóvil donde pues se indican varias señales, ¿no? La principal, digamos, la velocidad del vehículo. Entonces, esa es una cantidad física. La temperatura, el nivel del tanque de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Y aquí mostramos pues un instrumento que a lo mejor alguno de ustedes por ahí lo ha podido ubicar en el contexto del hogar, pues un instrumento de medición común en los laboratorios de electrónica. Entonces, de esta manera, pues podemos decir que la importancia de los instrumentos tradicionales, considerando esto como un instrumento tradicional de medición, pues son incalculables, ya que mediante el uso de estos instrumentos se miden e indican magnitudes de señales eléctricas que se traducen en variables conocidas como son temperatura, presión arterial, peso, nivel, la glucosa, voltaje, oxigenación. Ahorita que pues desafortunadamente este término se ha hecho muy popular, ¿verdad? En estos tiempos. Y entonces pues tenemos una infinidad de instrumentos tradicionales que podemos apreciar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues seguramente conocen muchos de estos instrumentos, por poner algunos ejemplos solamente, ¿no? Entonces, pues aquí el indicador de la gasolina de nuestro vehículo, pues este instrumento es pues ya mundialmente conocido, ¿no? Lo vemos en todos los lugares a donde tenemos que tener acceso, ¿no? Para medir la temperatura. Este otro también es un medidor de temperatura, pues un poco más de un oxímetro, el medidor de velocidad en un vehículo, un medidor de presión, medidor de azúcar. Este es un instrumento pues más conocido en instrumentos como un osciloscopio, que también en el área médica pudiéramos ver instrumentos como estos, ¿no? Donde pues se puede ver ahí el ritmo cardíaco, ¿no? de un paciente. Aquí pues una báscula, aquí otra báscula de otro tipo donde aparecen pues únicamente números, un poco más sencilla, digamos, de utilizar, ya con cierta programación. Aquí pues ya tiene un teclado y pues aquí le colocan el costo por kilo, por ejemplo, de un producto, y pues ya aquí les aparece cuánto tiene que cobrar dependiendo del peso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver instrumentos que tienen pues un indicador a través de lo que en electrónica se conoce como una agujita, y pues ciertos indicadores aquí numéricos. Entonces uno tiene que visualizar aquí en la posición de la aguja y toma la lectura. Y otros instrumentos que podemos observar donde aparecen ya pues números directamente, entonces pues mucho más fácil, ¿no? de tomar la lectura. Aquí no puse una imagen de quizás algún termómetro que ustedes han visto donde aparecen únicamente líneas y aparece una franjita de mercurio que nos indica la temperatura. Entonces, pues aquí con este tipo de instrumentos pues es más sencillo tomar una lectura, ¿no? Que con esas líneas que en otros termómetros más sencillos. Entonces, en la temática de la electrónica,
pues estos se conocen como instrumentos digitales, los que tienen los numeritos, y los que tienen una agujita se conocen como instrumentos analógicos. Entonces, pues inicialmente fueron los primeros instrumentos, aunque pues actualmente se siguen utilizando, ¿no? Pero pues cada vez se va migrando más hacia instrumentos digitales y entonces tenemos ya una infinita cantidad de instrumentos para cualquier tipo de variable física o cantidad física, como ponía ahí en la definición de un instrumento. Entonces, pues esta es una muestra de lo que considera la instrumentación virtual como instrumentos tradicionales. Entonces, pues, y siguen existiendo, ¿no? Estos instrumentos. Y entonces, si nosotros buscamos en un diccionario, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua Española, buscamos el concepto virtual, pues vamos a encontrar ahí algunas definiciones que tienen cierta relación y que las podemos ubicar en el contexto pues actual, ¿no? Entonces, una definición que podemos ver ahí en el diccionario, naturalmente, pues es un adjetivo, ¿verdad? Que califica a la palabra instrumentación. Que podemos ver ahí en esa definición como el concepto virtual que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Entonces, este término aquí de presente es importante que lo visualicemos y es como, pues, generalmente entendemos este concepto virtual. Otra definición que aparece por ahí es un adjetivo físico, desde el punto de vista físico, que significa que tiene existencia aparente y no real. Entonces, aquí incluso lo pinté de verde como para quedarnos con esa idea, pero pues podemos ver que tiene una cierta relación con la definición 1, cuando habla aquí que no lo hace de presente. Entonces, tiene una existencia aparente y no real. Y pues desde el punto de vista de informática, que es lo que pues actualmente estamos viviendo, significa que está ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a través de Internet. Entonces, pues estos conceptos los podemos relacionar. Sin embargo, pues desde el punto de vista de la electrónica y que es el concepto que se manejó hace mucho tiempo ya para esta instrumentación, es precisamente esto, ¿no? Que tiene una existencia aparente y no real desde el punto de vista de los instrumentos tradicionales, donde físicamente lo podemos ver a este instrumento con ciertas características, como mostraba en las imágenes anteriores. Entonces, pues, teniendo en cuenta este concepto de virtualidad y de instrumentos, pues por ahí nos pudiéramos quedar en mente con esta información. Y pues regresando un poquito en el tiempo, pues hace ya poquito más de 60 años, entonces por eso comentaba que no es un término nuevo. Una empresa que fabrica instrumentos y que, bueno, actualmente seguimos escuchando las computadoras HP con esa marca, que es la empresa Hewlett Packard. Empezó a decir, bueno, pues, ¿por qué a nuestros instrumentos no le buscamos la forma de comunicarlos con una computadora? Y, por ejemplo, aquí pongo una computadora, pues, que seguramente ustedes no la conocen o la han visto por ahí en algunas películas antiguas. Estas son las computadoras y bueno, ya es una computadora, digamos, moderna, ¿no? Esta que mostramos aquí. A lo mejor ustedes ya no las conocen. Y entonces decían, ¿cómo le hacemos para conectar nuestros instrumentos tradicionales que estábamos fabricando con una computadora? Y pues entonces construyeron un cable de conexión que les permitía comunicarse
pues de manera bidireccional con una computadora. Entonces, a través de la computadora podían enviar información de este instrumento físico, el cual pues aquí tiene ciertas conexiones donde vamos a tomar las señales que queremos medir o las cantidades físicas que queremos medir. En los instrumentos tradicionales, pues aquí vemos en una pantalla la información. Entonces, mediante ese cable de conexión, pasaban la información a la computadora y bueno, en la computadora se podía visualizar esa misma información. Pero lo interesante es que también de la computadora podían enviar información hacia el instrumento. Incluso se podían realizar de alguna manera, digamos, un control, pues, digamos, un control remoto a través de este cable. Entonces, en la computadora se podían manipular algunas informaciones, algunos botones o cantidades del instrumento. Entonces, bueno, pues eso fue unos años y pues esa conexión entre el instrumento y la computadora pues empezó a presentar de manera general, de tal forma que instituciones como el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, conocido como IEEE, pues empezó a tomar este tema y empezaron a trabajar en hacer un estándar de comunicación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí esta empresa diseñó su lenguaje de comunicación con sus instrumentos, entonces tenía su lenguaje propio, digamos, en esos términos, para comunicarse con la computadora. Pero si queríamos conectar un instrumento de otra marca, pues ya no funcionaba ese cable, ¿verdad? Porque pues necesitaba ese instrumento aprender el lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, se comunicaba en alemán y pues si poníamos un instrumento francés, pues ya no sabía ese idioma, ¿verdad? La computadora, por mencionar una equivalencia, ¿no? En lo que comento. Entonces, este Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica empezó a estandarizar y dijimos, pues vamos a hacer un lenguaje común, ¿no? Vamos a ponerlo en inglés todo para que todos los instrumentos se puedan comunicar con esta computadora. Entonces, crearon ese estándar que pues actualmente existe ese estándar de comunicación. Entonces, cualquier marca de instrumento se puede comunicar con alguna computadora. Entonces, pues ahí fueron los inicios de empezar a comunicar a los instrumentos con las computadoras y empezar a meter este concepto de virtualidad en los instrumentos. Y pues esto fue evolucionando de tal manera que pues ya en los años, cerca de los años 90, por ahí en el 86, una empresa, National Instruments, empezó a decir, bueno, pues vamos a crear un software o programas que puedan emular a lo que internamente tiene un aparato. Físicamente un aparato tiene una serie de circuitos integrados que hacen pues la comunicación con toda la información que se encuentra al frente del instrumento, que se conoce, ¿no? como panel frontal o la carátula del instrumento. Pero internamente tiene una serie de circuitos integrados que nos permite pues poder detectar que se está moviendo algún componente del panel frontal o la carátula y nos permite pues enviar la información a las pantallas de los instrumentos. Entonces, a esto que se conoce como hardware, la parte dura de un instrumento, y el software, que serían pues lenguajes de programación, trataron de empezar a emular pues todo lo que tenía estos instrumentos. De tal manera que entonces esta empresa, más o menos por esos años, pues empezó a introducir este concepto de instrumentación virtual. Y pues lo definió como la combinación entre hardware y software en una computadora para cumplir con la función de un instrumento tradicional.
Y aquí la ventaja es que este instrumento ahora, pues lo iba a definir el usuario, quien requiere de ese instrumento, iba a construir su propio equipo de medición, con la ventaja de que pues ahora se puede manipular la información que se está obteniendo en la computadora, se puede procesar, se pueden hacer cálculos, se pueden almacenar toda esa información, pues se puede presentar en una pantalla de la computadora, y pues lo más interesante es que se puede transmitir esa información. Y pues este concepto, como comento, pues lo introduce National Instruments por allá cerca de los años 90. Entonces, pues ya tenemos computadoras, actualmente, pues computadoras mucho más modernas. Ya estas son de las que ustedes conocen. Y pues tenemos una forma de comunicarnos. Debemos tener una forma de comunicarnos con esta computadora, que pudiera ser a través de equipos como este que se muestra en la imagen, o otro tipo de equipos para poderse comunicar con una computadora. Y entonces ahora, a través de este concepto de la instrumentación virtual, pues el proceso de medición lo hacemos de esta manera. Nosotros tenemos una señal o una cantidad física que queremos registrar, y pues aquí podemos enlistar muchísimas cantidades físicas, ¿no? Como la que mostraba en los instrumentos. Presión, nivel, temperatura, presión arterial, etcétera. Cualquier cantidad física que ustedes se imaginen, pues la podemos registrar a través de unos elementos que en electrónica se conocen como sensores o transductores, y tenemos que adaptar esta información que viene, digamos, pensándolo así, como del mundo real, toda esta información, y la tenemos que llevar a una computadora. Entonces, pues también tenemos que adaptar el lenguaje que entiende la computadora. La computadora únicamente entiende un lenguaje digital, un lenguaje binario de ceros y unos. Entonces tenemos que traducir esta información, y pues existen elementos que se estudian en electrónica, que nos hacen esa traducción del lenguaje del mundo real a la computadora, ¿no? Y eso se conoce como un convertidor de analógico a digital. Y entonces, pues de esa manera, pues llevamos la información a la computadora, y pues ahí construimos o presentamos nuestro instrumento virtual. Y pues todo esto que está aquí lo podemos englobar a través de algo que se conoce como tarjetas de adquisición de datos, que también se estudian o se utilizan durante los procesos que tenemos de enseñanza en el área de ingeniería electrónica. Y entonces algo pues todavía más interesante, actualmente pues el mundo de Internet pues está muy, muy avanzado. Y pues lo más interesante es que esta información, pues ya estando en esta computadora, como comentaba en la definición anterior, pues nosotros la podemos transmitir, y entonces la podemos subir a Internet, lo podemos subir a la famosa nube, y pues entonces ya imaginarán ustedes la cantidad de cosas que se pueden realizar. Nosotros podemos estar monitoreando a un instrumento que físicamente se encuentra en alguna parte del mundo, ya no en una cierta región, y lo pudiéramos estar observando en otra parte del mundo. Incluso lo podemos estar controlando o cambiando ciertas características. Entonces, pues esto le da una potencialidad importante a este tipo de instrumentos, una vez que los podemos comunicar a través de Internet. Entonces, pues esta es una de las aplicaciones interesantes que podemos realizar con instrumentos, y que es algo de lo que estudiamos en el área de ingeniería eléctrica. Y entonces, pues como comento, en el caso de los instrumentos, que tenemos instrumentos para diferentes cantidades físicas, pues las aplicaciones que esto tiene son pues infinitas.
Aquí pongo tres grandes aplicaciones que podemos tener en el área de investigación. Pues algunos de los profesores en la universidad pues pueden utilizar este tipo de herramientas para desarrollar proyectos de investigación en diversas áreas, ¿no? Entonces aquí lo interesante es la mezcla de disciplinas que se pueden tener desde el área de ingeniería eléctrica. En particular, la Facultad de Ingeniería Eléctrica pues trabaja con tres disciplinas, que es Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. Entonces, pues ahí hay una interacción muy natural, pero esta interacción se puede dar con diferentes áreas. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, pues también en el área de la educación, en el área de la enseñanza, pues podemos utilizar esta instrumentación virtual a través de ciertos simuladores, que voy a mostrar algunos ejemplos. Y ya desde el punto de vista laboral, pues tenemos unas aplicaciones en la industria que se están realizando actualmente, pues en muchas industrias se utiliza ya este concepto de la instrumentación virtual. Y pues por poner algunos ejemplos, en el área de educación, por ejemplo, en el área de la aviación, pues hay varias universidades que utilizan simuladores para enseñar pues todos los conceptos que relacionados con la aviación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cinvestav, en la Ciudad de México, que ven, tienen por ahí algunas áreas de investigación en el área de aviación, pues tiene este tipo de simuladores. Esta imagen que tienen aquí, que les muestro, es un simulador, no es una foto de una cabina de un avión, es un simulador que se llama X-Plane 2. Entonces, pues aquí se puede ver así como muy natural, ¿no? Incluso, pues se ve aquí, pues como la ciudad, ¿no? Es el avión que está casi aterrizando. Entonces, a través de estos simuladores, pues les enseñan todos los conceptos a los pilotos, ¿no? Entonces, se ven imágenes, pues muy reales, ¿no? Como el concepto que veíamos de virtualidad, algo que no es real. Por ejemplo, en el área de la navegación en la marina, también tienen este tipo de simuladores. Entonces, ustedes pueden observar aquí, aparentemente se vería como la cabina de un barco, y esto pudiera ser como las ventanas del barco, pero no, son pantallas de computadora que nos presentan que presentan esta imagen a los estudiantes de la naval. Y pues aquí les muestran pues todos los instrumentos y qué es lo que tienen que aprender. Esto en la Marina en Veracruz tienen este tipo de simuladores. Yo he tenido la oportunidad de estar en uno de estos y créanme que es impresionante cómo podemos ver aquí pues una especie de realidad virtual, donde pues incluso hay hasta movimiento, ¿no? en la cabina, para pues hacerlo todavía un poco más real, digamos, ¿no? Entonces, esta pues en el ámbito de la educación es pues de suma importancia, ¿no? Para los estudiantes antes de llevarlos a la práctica. Y bueno, pues regresando un poco a lo que sería nuestra área, del área de la electrónica o de la eléctrica, pues también hay una serie de simuladores que se pueden crear con esta instrumentación virtual para estudiar electrónica. Y entonces en la computadora nosotros podemos tener, pues aquí esto simulando lo que sería el circuito electrónico de un aparato, y pues en la computadora estar haciendo mediciones de cada uno de estos componentes electrónicos. Podemos construir nuestros propios circuitos eléctricos. Entonces tenemos simuladores donde con puros botones podemos ir armando así como una especie de jueguito,
estar armando aquí unos circuitos eléctricos. Y entonces, pues aquí tenemos una pila y conectamos un motorcito, y este motorcito le conectamos un foco, cómo podemos generar energía para prender este foco, y le ponemos su apagador, su interruptor apagador para interrumpir la corriente y apagar el motorcito y apagar el foco. Y todo esto, pues, existen programas para poderlo construir, y pues vamos colocando así, repito, como un jueguito, vamos colocando a través de la selección, que esto pues ustedes lo saben hacer bastante bien, ya son unos expertos en herramientas digitales. Y entonces podemos seleccionar aquí cualquiera de estos componentes y construir nuestro circuito como si lo estuviéramos haciendo físicamente, ¿no? Con estos componentes. Ya un poco más avanzado en el área de la electrónica que se estudia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, pues también podemos construir aquí, son algunos circuitos eléctricos, y podemos tener nuestros osciloscopios. ¿Recuerdan la fotografía que les enseñé en diapositivas anteriores, donde teníamos la fotografía de un instrumento real? Pues nosotros podemos tener también instrumentos de este tipo, y pues aquí lo conectamos a nuestro simulador y podemos estar viendo características que tiene este circuito electrónico aquí en este simulador. Y entonces, pues aquí lo podemos estudiar antes de llevarlo al laboratorio, y la ventaja que tenemos es que aquí podemos crear lo que se conoce en la electrónica cortocircuitos, y no le va a pasar nada, ¿no? a estos componentes, cosa que si lo hacemos ya físicamente, pues vamos a dañar algún elemento, ¿no? Incluso pues podríamos dañar hasta un equipo de medición, que pues generalmente son muy costosos. Entonces, pues estas son algunos ejemplos de aplicaciones de esta instrumentación virtual en la educación, ¿no? Cómo podemos, a través de estos simuladores, pues enseñar algunos conceptos que nos interesan en el área o la disciplina que estemos estudiando, ¿no? Como les mostraba en los ejemplos anteriores, ¿no? De la naval o de la aeronáutica. En el área de la investigación, pues hay muchos experimentos que se pueden realizar, y utilizamos instrumentos virtuales para registrar conceptos físicos. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen que presento por aquí es una prensa que hay una aplicación en el área de ingeniería civil, donde ellos estudian las rigidez de ciertos materiales, por ejemplo el concreto, y construyen cilindros de concreto. Entonces los meten aquí en una prensa como esta, y entonces la intención es presionar este cilindro de concreto que se coloca aquí, y entonces hay que ver cuánto aguanta ese concreto hasta antes de que se destruya. Entonces, pues de esa manera, pues se puede, los ingenieros civiles dicen, pues para poder construir ciertas estructuras de concreto, pues necesitamos este tipo de materiales y demás. Y entonces, como saben, la cantidad de presión que hay que aplicar antes de destruir ese elemento, pues lo pueden decir o lo pueden garantizar, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos para medir esto electrónicamente? Entonces aquí estos dispositivos, pues los podemos conectar a través de una cajita aquí que nos ayude a traducir la información que hay en el mundo real y llevarlo a nuestra computadora para crear nuestro instrumento virtual. Y entonces lo podemos hacer a través de tarjetas de adquisición de datos, que es el bloquecito que les mostraba hace un rato. Y esta es una fotografía de una tarjeta de adquisición de datos real, creada por National Instrument, que es el creador de estos conceptos de la instrumentación virtual. Entonces aquí, a través de estas conexiones, nosotros
enviamos todas las señales físicas, recuerden, las cantidades físicas las llevamos aquí. Aquí adentro hay pues una serie de elementos que nos hacen que podamos traducir el lenguaje físico hacia el lenguaje digital en la computadora, y entonces aquí poder registrar esa información y construir nuestro propio instrumento virtual. Y entonces aquí podemos estar viendo las señales, qué es lo que pasa cuando presionamos aquí, en qué momento ya se destruye la pieza de concreto. Y entonces, esta es una aplicación, por poner un ejemplo, ¿no? De investigación, y que esto lo hacen en el área de ingeniería civil, esta parte. Y pues nosotros podemos ahí, como ingenieros electrónicos, podemos contribuir en esta área. Entonces, por eso decía que, pues desde el punto de vista electrónico, podemos interactuar con diferentes disciplinas. En el área de la industria, por ejemplo, pues aquí por poner un ejemplo, en la industria refresquera, podemos ver el control de calidad de los productos. Y entonces, en la industria refresquera, pues tenemos aquí una banda transportadora que lleva a todo el producto. Y entonces, en algunas de las ocasiones hay una persona que está viendo pasar a este producto, y entonces, pues desde el punto de vista de control de calidad, se supone que, por ejemplo, aquí este ejemplo que pongo son botellas que deben estar con un contenido de 1,5 litros, y entonces, pues sabemos hasta dónde debe estar ese líquido para garantizar que es 1,5 litros, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado ver por ahí envases de refresco con el, el líquido pues casi por acá hasta el cuello, o líquido muy abajo, ¿no? Entonces, pues naturalmente esos productos no tienen un buen control de calidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la instrumentación virtual, podemos hacerlo a través de una cámara. Esta es una fotografía de una cámara digital, y entonces podemos tener aquí en nuestra computadora algún indicador, de tal manera que el producto va a tener buena calidad si está en este rango, ¿verdad? Y ese rango, pues, o sea, puede ser ligeramente abajo de 1,5 litros, que es la referencia, o puede estar arriba. Entonces, no puede estar más arriba ni puede estar más abajo para que sea un producto de buena calidad desde el punto de vista de contenido, ¿sí? De líquido que contiene este refresco. Entonces, si este líquido no está en este rango, pues debería de encender una alarma para decir que ese producto no está correcto, y debería de salir de esa banda antes de llevarse hacia donde lo van a almacenar o empaquetar. Entonces, pues esta es una aplicación que se puede tener en el área de la industria. Y pues lo interesante es que esto lo podemos hacer desde un lugar remoto, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar en la empresa, como está aquí esta persona, o físicamente en el lugar, ¿verdad? Puede ser aquí en la empresa, pero en un cuarto de control, ¿verdad? Con aire acondicionado y todo muy a gusto, ¿no? Y no estar escuchando aquí el ruido de las máquinas y demás, como esta imagen que se ve aquí, pues un poco protegiendo la identidad borrosa, pero se alcanza a ver por aquí que tiene pues unos audífonos, ¿no? Para proteger al oído del ruido. Entonces, eso lo podemos, como comentaba hace un rato, pues lo podemos ver a través de vía remota, y pues lo podemos estar viendo en una pantalla, y desde ahí realizando todos los controles. Entonces, esta es otra aplicación. En el área médica, imaginen ustedes que podemos estar viendo pues los órganos internos del cuerpo humano para detectar pues algunas anomalías.
pues eso se puede hacer, ¿no? Con estas herramientas de instrumentación virtual. En una ciudad, por ejemplo, pues imaginen ustedes que pudiéramos tener una ciudad como esta, donde todos los semáforos están perfectamente sincronizados, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante de cómo se hace esa sincronización. Y pues imaginen que eso lo pudiéramos estar viendo en la pantalla de una computadora y desde ahí estar, dependiendo de las horas del día, dependiendo de la cantidad de tráfico por alguna situación, pues poder estar haciendo el control de ese tráfico, ¿no? Entonces, es una otra aplicación que se pudiera tener. En el área de robótica, por ejemplo, pues pudiéramos estar controlando un bracito de robot o un brazo de robot, ¿sí? Desde una computadora. Entonces aquí pues tenemos estos botones de color que tienen que ver con estas uniones en este brazo, ¿sí? Simulando aquí pues lo que pudiera ser el hombro, el codo y la muñeca de un brazo, y eso lo pudiéramos estar controlando aquí con estos botones o estas perillas que lo conocemos en el área de instrumentación electrónica. Entonces, esta es otra aplicación que se puede tener. Entonces, pues hay una infinidad de aplicaciones en la industria, en procesos químicos. Pues podemos tener instrumentos donde pues tratamos de reproducir lo que pasa realmente, ¿no? en la industria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un recipiente donde tiene una cantidad de un cierto líquido. Hay una bomba que está inyectando líquido a este tanque. Hay otra bomba que está inyectando otro tipo de líquido, se pone aquí con otro color. Hay una válvula que deja pasar o no este líquido, y pues aquí sale una mezcla de estos dos líquidos. Y entonces, pues esto lo podemos estar controlando desde una computadora. Entonces, pues digamos, de manera virtual estamos haciendo el control de algo que pasa realmente en la industria. Entonces, esta es otra aplicación interesante, ¿no? que tiene esta instrumentación virtual. Y entonces, pues existen una cantidad importante de software que se puede utilizar para desarrollo de estos instrumentos virtuales. Y bueno, pues pongo aquí en primer lugar a Hewlett Packard, que creó también ya su software para poder hacer instrumentos virtuales. Recuerden que fue una de las empresas que inicialmente empezó a convertirse entre un instrumento físico o tradicional y una computadora. Existen algunos otros lenguajes como Visual Basic, que nos permite hacer instrumentos virtuales, Visual Designer, que nos permite también hacer instrumentos, Daisy Lab, y bueno, National Instrument, lo pongo por aquí. National Instrument tiene dos productos, uno que se llama Lab Windows y otro que se llama LabVIEW. LabVIEW es el software que se utiliza en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Estamos trabajando con este tipo de instrumentación. Los estudiantes en la facultad aprenden a utilizar este software, el cual está basado de manera así muy intuitiva, simulando lo que internamente ocurre en un instrumento tradicional, donde tenemos, pues, internamente les comentaba, pues tiene muchos circuitos electrónicos conectados entre ellos a través de alambres, por mencionar así, muy general. Entonces, la programación en LabVIEW es así, con puros bloquecitos y conectado entre líneas, simulando lo que sucede en un instrumento real. Y varios de estos también tienen esa estructura o esa filosofía de programación. Hay algunos como Visual Basic y LabVIEW que están basados en código. Entonces, hay personas o programadores
que les gusta más programar utilizando líneas de código. Entonces, pues eso se puede hacer, lo cual también se enseña en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Se enseña a los estudiantes a programar en diferentes lenguajes. Y entonces aquí les presento algunas fotografías, algunas imágenes de distintos softwares o programas que se utilizan para hacer este tipo de programación. Entonces, aquí lo que comentaba, ¿no? Algunos con pues puros bloques y interconectados entre líneas para desarrollar alguna tarea. Entonces, pues aquí se muestran algunas señales gráficas de alguna información que se está midiendo, y también se puede ver en forma numérica. Algunos otros, como esto es Visual Basic. Esto está basado en código, entonces aquí hay que escribir líneas de código para hacer la programación. Pero muchos de los elementos gráficos ya están definidos. Entonces, en un menú seleccionamos esos elementos gráficos y lo que resta es hacer la programación. Si queremos hacer alguna suma, alguna resta, alguna cosa entre las variables, pues eso hay que programarlo. Pero la parte principal, lo que va en la carátula del instrumento virtual, eso lo podemos seleccionar de un menú. Entonces, ese es un ejemplo. Aquí otro ejemplo de imágenes también de softwares. Visual Designer, también basado en código. Aquí otro, pues basado también en bloques. Aquí otra imagen. Este es el Lab Windows, también de National Instruments, el cual pues está basado en código y utiliza un lenguaje de programación llamado C. Entonces, pero también lo que sería la parte gráfica, lo que va a ir en el panel frontal, esto es el panel frontal o carátula del instrumento, todo eso lo seleccionamos también de un menú. Ahí escogemos si queremos tener un recuadro como donde se va a presentar una gráfica, si queremos tener un recuadro como donde se van a presentar números y una barrita deslizante para seleccionar algún dato, pues eso lo tenemos o se tienen en estos softwares para colocarlo. Y lo que resta es hacer la programación, cómo interactúan cada uno de estos componentes o elementos para poder realizar alguna función. Lo que sería equivalente, repito, a los circuitos electrónicos en un instrumento tradicional para poder hacer o realizar esta función. Y bueno, pues esta es la herramienta que se utiliza en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Es el programa LabVIEW de National Instruments, en el cual pues se tiene un panel o carátula del instrumento y se tiene su interfaz de programación. Y la programación pues está basada en puros bloques. Entonces, para colocar elementos en la carátula del instrumento, pues hay un menú en el cual nos ayuda a seleccionar cada uno de los elementos. ¿Qué elemento queremos tener en el panel frontal para que el usuario vea como el instrumento? Entonces, la ventaja es que pues, nosotros aquí podemos estar cambiando las características del instrumento, cosa que no sucede en un instrumento tradicional. Una vez que uno compra un instrumento, pues ya no le puede modificar las características. Uno tiene que observar perfectamente qué características se requieren para el instrumento, de tal manera que de esa forma hay que solicitarlo o de esa forma hay que comprarlo. De lo contrario, pues no nos va a servir. Y entonces la ventaja de este tipo de instrumentos, pues que lo podemos desbaratar y podemos construir otro, dependiendo de las necesidades que se tengan. Y entonces, pues aquí, pues lo único es que hay que contar con el software adecuado para poder realizar esta programación, ¿sí?
Y entonces, pues aquí no sé si tengamos tiempo, maestro Rufino, que pudiera pues, presentarles este software para que lo pudieran ver. Adelante, doctor. Sí, con gusto. Aquí nada más necesito cambiarme de, de canal. Entonces, quiero ver si no se bloquea Ahorita estábamos teniendo problemas con el sonido de interferencia. Eh, Quiero ver si no sucede esto. Si no, a lo mejor desconecto momentáneamente esta y conecto otra computadora. Sí, esperamos, doctor, adelante. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, Ok. Muy bien, entonces voy a ver si puedo presentar aquí mismo. Muy bien. Estamos viendo aquí la pantalla de LabVIEW. Entonces, este es el software de LabVIEW para hacer instrumentos virtuales. Y entonces, por ejemplo, podemos observar aquí, pues, todas las herramientas que les comentaba, que podemos utilizar para el desarrollo de los instrumentos. Entonces, veían en una diapositiva anterior, por ejemplo, un tanque, que es lo que simulaba en la industria refresquera el llenado de esos elementos. Podemos ver aquí, por ejemplo, un termómetro, el cual pues nosotros podemos utilizar para indicar, por ejemplo, si quisiéramos medir temperatura. Y podemos observar que en la otra pantalla, que se conoce como diagrama de bloques, pues es la interfaz de programación. Entonces, en este lado, pues también tenemos aquí pues varias herramientas que nos ayudan a poder seleccionar pues muchísimas herramientas para el diseño de los instrumentos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar que es un ciclo que me permite pues estar siempre ejecutando una función, y aquí aparece un botón de stop, que sería como el encendido de un instrumento tradicional. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner, voy a simular que estoy capturando señales de temperatura a través de una herramienta que se conoce como números aleatorios, y estos números aleatorios, esta función genera números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, parte de lo que comentaba en el bloquecito de la adquisición de datos, donde decía, tenemos que adaptar el lenguaje, pues aquí, por ejemplo, yo lo que tendría que hacer es escalar estos números entre 0 y 1, los vamos a escalar. Entonces, ¿qué significa escalar? Los voy a adaptar para que puedan ser leídos. Este termómetro tiene una escala aquí de 0 a 100. Entonces, yo esto lo voy a adaptar, lo voy a escalar
para que la información que estoy obteniendo, pensando que fuera un sensor, este cuadrito, pensando que fuera de manera real un sensor que está entregando una información entre 0 y 1, pues yo la voy a adaptar para que este termómetro la pueda leer. Entonces la conecto ahí y entonces pues ahí puedo estar viendo, pues lo veo muy, muy rápido, ¿verdad? Que está cambiando esta información. Entonces todavía voy a hacer más adaptaciones y entonces aquí le voy a decir que se espere. Eso si lo traducimos al lenguaje de la electrónica y tarjeta de adquisición de datos, esto se conoce como los periodos de muestreo. Entonces yo le digo que se espere cierto tiempo, para presentar una información en mi indicador. Y entonces ahora, si corremos este programa, pues se debe esperar más tiempo para indicarnos aquí una información. Entonces, déjenme ponerle más tiempo. Ahí ya se puede observar que ya tardó un poco más en presentar un resultado. Le voy a dar todavía, o le voy a quitar un poquito de tiempo. Vamos a ponerlo en unos 600, ese es milisegundos. Entonces ahí ya estamos observando cómo pues cambia ese valor en un cierto tiempo. Entonces, imaginemos que este instrumento pues todavía lo quiero modificar y no me gusta cómo se ve ahí en ese termómetro. Me gusta más ponerle una carátula donde se vea una grafiquita. Entonces, pues en lugar de ponerlo así lo quiero poner en una gráfica. Y entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces ahí ya se ve, pues digamos, se ve más bonito. La información pues ya se ve ahí en una gráfica, ¿verdad? Entonces ahí de esa manera pues podemos estar monitoreando la temperatura de un proceso, pensando que fuera temperatura, pero pues puede ser cualquier cosa que se imaginen, cualquier cantidad física. ¿Ok? Pues creo que estoy en el tiempo. Y bueno, pues esto puede crecer. A ver, déjenme ver si me regalan un minuto. Déjenme ver si les puedo presentar algo como esto. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer la simulación de la sincronización de unos semáforos. Entonces, vemos que mientras uno está prendido en verde, el otro está en rojo, después amarillo, rojo y luego verde. Y esos tiempos, pues, se pueden programar. Y pues aquí detengo la simulación. Y lo que hay atrás de esto, pues es una lógica de programación basada en puros bloques. ¿Sí? Muy bien, pues creo que estoy justo en el tiempo, maestro Rufino. Eh, voy a dejar de
Adelante, doctor. Sí, déjenme dejar de presentar aquí y vuelvo a presentar aquí. Y pues les agradezco mucho. No sé si hay alguna... Muchas gracias, doctor. voy a cerrar aquí. Sí, pues les agradezco muchísimo. Por aquí tenemos también, bueno, estuvo con nosotros la doctora Tania, ha tenido algunos detalles por aquí con el internet, pero a ver si se encuentra por aquí para que Pues nos dé unas un palabras. saludo, muy, muy cordial, maestra Tania. Muy Aquí estoy agradecido presente. por esta oportunidad. Al contrario, nosotros somos los agradecidos de que esté inaugurando este coloquio, una figura importante en la Universidad Michoacana, con todos los niveles de estudio que usted tiene y que esté presente hoy con nuestros jóvenes, que esta es una nueva etapa para ellos. Aquí hay muchos que de nuevo ingreso, algunos que están continuando con nosotros y que van a conocer de manera directa el trabajo con los investigadores de la Universidad Michoacana. Y pues empezamos con usted y estamos muy, muy contentos de tenerlo, doctor Ansúrez, porque pues representa lo que es lo novedoso, lo que es lo que no se ve, pero está presente y sin embargo es lo que está en el top de muchas de las carreras que se vienen en el futuro. Y por eso, qué bueno que nos acompañe, pues muy agradecida de estar con usted hoy, tanto los jóvenes como su servidora y nuestro maestro Rufino y la maestra Erika. Muy, muy agradecido por esta invitación y la oportunidad que nos da, ¿no? De poder platicar con los jóvenes. Espero que se haya cubierto con las expectativas, que es lo que se esperaba quise poner este título que, pues, como comentaba al inicio, es un concepto que actualmente pues lo estamos viviendo. Sin embargo, pues es un concepto que ya se utilizaba hace mucho tiempo, ¿no? En el área de la ingeniería y pues que actualmente tiene muchísimas aplicaciones en diferentes ámbitos. Por ahí ya no presenté no sé si la tengo, creo que aquí enseguida. Aquí pues presento aplicaciones desde el punto de vista pues del área de ingeniería, desde el punto de vista de aplicaciones, de la docencia y demás, pero pues los jóvenes han convivido con esta información, pues desde niños, ¿no? Con lo que se conoce como la realidad virtual, pues a través de los videojuegos, ¿no? Eh, que pues hay algunos juegos didácticos importantes que se pueden utilizar, aplicaciones también médicas que hay, tanto ya en la práctica, pues se han hecho operaciones vía remota. En algunas universidades en el área de medicina utilizan pues este tipo de herramientas para mostrar algunas operaciones y entonces hay camas simulando un quirófano donde la cama es una pantalla de computadora y pues ahí se hacen todos eh, las prácticas de cómo se vería la operación, ¿no? De un cuerpo humano. Entonces, pues las aplicaciones son muchísimas y esto pues seguirá creciendo, ¿no? Y ojalá los jóvenes, pues esto sea una motivación para que pues estudien alguna carrera de ingeniería, ¿no? Y puedan desarrollar este tipo de aplicaciones. Pues muchísimas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta que comentar? ¿Alguna opinión? Doctor, creo que es un tema muy interesante. Prácticamente esto nos abre el panorama acerca también de la carrera de ingeniería eléctrica, como usted lo mencionó, y las múltiples aplicaciones en la actualidad. Creo que es el alma tecnológico hoy en día, toda esta parte, el alma de los cambios que vemos actualmente, ¿no? Y que todavía van a continuar. Entonces, una carrera sumamente interesante, muy importante para la evolución de la humanidad, incluso me atrevo a comentar. Si alguien, por aquí está la maestra Tania, que ha levantado la mano. Adelante, doctora Tania. Pero yo siempre de curiosa, maestro, doctor. Soy muy dada a preguntar porque me llegan las dudas. Sí. La primera es, bueno, no la primera, será la única que daría ahorita por lo pronto si no sale más en el trayecto. Para los jóvenes, muchas veces la mayoría está muy de moda seguir la cuestión de la carrera de videojuegos, o que quieren aprender a programar, pero programar para hacer videojuegos. Y muchas veces les he dicho yo que hay que irse a la base de todo, porque hay una carrera que se llama ingeniería en videojuegos, son carreras como que, pues son carreras que a lo mejor tienen toda la posibilidad, pero la base siempre es una ingeniería eléctrica o electrónica, y pues habrá que sacar ese detalle realmente para hacer estudios de este tipo de cuestiones, de creación de videojuegos o de todo lo que tiene que ver con simuladores. ¿Es perspicar la ingeniería eléctrica y electrónica o se van a una carrera específica de videojuegos? Es mi pregunta, doctor. Sí, pues sé que bueno, han surgido estas carreras, pero bueno, efectivamente, como comenta, pues en ingeniería eléctrica se enseñan pues todas las bases de programación en diferentes lenguajes, y bueno, en particular lenguaje de instrumentación virtual, y utilizando en particular el software de LabVIEW, pues utiliza todos los conceptos que manejan ya los estudiantes a lo largo de su carrera. Entonces, yo creo que se pudiera pues utilizar como alguna especialidad el poder pues trabajar en alguna otra área de estudio, como esta de videojuegos. Desconozco sinceramente los programas de estudio que manejan, pero definitivamente pues la base es la programación. O sea, se tiene que hacer alguna programación para poder pues construir este tipo de simuladores. Todo pues está basado en códigos de enlace, manejo de gráficos y demás. Entonces, coincido en que la base debe ser programación. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, maestra. Pues yo quedo a la orden. Pues por aquí dejo mis datos de contacto. Pues los jóvenes que pudieran estar interesados próximamente en alguno de los programas de ingeniería que se ofrecen en la facultad, pues con todo gusto por correo electrónico nos pueden contactar y poderlos orientar, ¿no? Ponerlos ahí en contacto. Y bueno, pues afortunadamente tuve la oportunidad de poder estar ahí al frente de la facultad, y bueno, pues conocemos de algunos de los procesos, ¿no?, que se llevan a cabo en ella, y pues con toda confianza pueden enviar correos. Muchas gracias, doctor, por su plática el día de hoy. Maestra Erika, al maestro Roberto, que nos acompaña siempre y es muy atento con nosotros con las cuestiones de aquí tecnológicas que van surgiendo. La doctora Tania, muchas gracias. El día de hoy ha sido un día muy productivo, esta inauguración, una excelente plática, doctor.
quedamos también a sus órdenes. Maestra Erika, ¿gusta comentarnos algo? De mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestra Erika. Pues nada más dar las gracias a todos los presentes. Al doctor me deja pensando varias cosas, porque mi hija, por ejemplo, que tiene 8 años y ya utiliza algunos, como dice, no sé qué programa sea, pero para poder hacer un video. Entonces a mí me sorprende porque no sé si ya sea la edad o a mí me cuesta mucho trabajo, pero ellos tienen esa habilidad de toda esa tecnología, de lo que nos hablan, y pues ahora con nuestros jóvenes creo que nos deja una visión diferente a los que no sabíamos de tantos pues programas que existen para la simulación. Qué interesante. Muchísimas gracias por su tiempo a todos los presentes, y pues esperemos verlo y tenerlo pronto otra vez. Muchas gracias, y pues reitero mi agradecimiento a la preparatoria por esta oportunidad y pues el privilegio de poder haber abierto este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias por esa distinción, y pues yo estoy a la orden. Y pues sí, efectivamente, como comenta, ¿no? Actualmente los jóvenes pues manejan estas herramientas pues de manera impresionante, ¿no? Entonces, pues esperemos que les haya sido de agrado y de utilidad, ¿no? Esta información. Hasta luego, que tengan muy buen día. Y Gracias, hasta luego. Buen día a todos.